Lo comentaba hoy al comienzo del programa, a veces este tipo de actitudes nos sorprenden muchísimo, pero en realidad debería ser la regla general, ¿no? Sí. Saben todos ustedes que a los diferentes partidos políticos que se presentan en las campañas electorales se les otorga un monto determinado de dinero para que puedan hacer frente justamente a esas campañas proselitistas. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó en Corrientes? En Corrientes hubo campaña electoral para la elección de gobernadores, y uno de los candidatos a gobernadores, después de realizar el balance de lo que se había gastado, o lo que había gastado él en la campaña, decidió devolver el excedente. O sea, lo que le sobró, dijo, bueno, perfecto, de todo el monto, esto me sobró, fueron 19 millones de pesos, esto me sobró, no los necesito, ya el objetivo era usarlo en la campaña, los voy a devolver. Y la verdad es que todos quedaron sorprendidos, porque en realidad no se conoce un hecho que haya ocurrido con otros candidatos anteriormente. Y por eso queremos consultarle a Ezequiel Teque Romero sobre esta actitud que tuvo y esto que ocurrió y que lo tiene él como protagonista, y que fue justamente candidato a gobernador por Corrientes. Ezequiel, gracias por tu tiempo. Estamos aquí, Dayana, Esteban y Hugo. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Diana? Un gusto saludarte a vos, también a Esteban y a Hugo. Bueno, la verdad que sí, es como vos decís, a veces sorprenden actitudes que deberían ser la regla, como vos decís. Uh-huh. Contame, por favor, cuando hiciste el balance de lo que habías gastado en la campaña y dijiste, bueno, me sobró este dinero, ¿por qué decidiste devolverlo? Bueno, primero remarcar que fue una decisión partidaria, digamos, es decir, nos reunimos cuando supimos que íbamos a recibir los fondos nacionales, y decidimos que se iban a gastar, digamos, lo necesario en la campaña y que lo otro se iba a devolver. En principio habíamos presupuestado gastar 35 millones de los 46 que nos enviaban, y devolver el resto. Es decir, ya teníamos pensado en gastar por debajo, digamos, del total de dinero, pero bueno, dado que algunos gastos no se llegaron a completar y hacer, al final resultaron ser 26 millones los que gastamos, poco más, no tengo los números redondos ahora, y digamos quedaron ese remanente casi 20 millones de pesos. Entonces, bueno, podíamos optar por quedarnos con el dinero para fines de capacitación dentro del partido, o devolver el dinero, y como dijimos al principio, quisimos devolverlo. La verdad que bueno, es algo que yo pensaba que podría llegar a tener cierta repercusión, pero nunca pensé en que iba a tener tan buena repercusión el hecho de hacer algo bueno, y eso es nos da esperanza de que la gente realmente quiere un cambio real en la política. Ezequiel, Esteban te saluda, un gusto. ¿Vos crees que lo que no gastaste en la campaña, no sé, te hubiera aportado un poco más a más visibilidad? ¿Te arrepentís de no haber gastado eso? Es decir, qué sé yo, para invertir, para justamente exponenciar tu imagen en la campaña, ¿o crees que con lo que gastaste es justo y suficiente, y crees que todo lo demás deberían hacer lo mismo? No, yo creo que dado nuestra planificación de campaña, nosotros gastamos lo que necesitamos. Es cierto que la campaña provincial no solamente se hizo nosotros hicimos mayoritariamente con aportes privados. Uh-huh. Remarcar que cada uno de los candidatos puso plata para su campaña en los pueblos, en las ciudades. Tuvimos candidatos a concejales, a intendentes. Y la regla era que también ellos tendrían que aportar a su campaña, como debe ser normal, digamos. La campaña política deben estar pagadas por la gente que apoya a los candidatos y por los candidatos mismos. No, en principio no debería ocuparse el dinero del Estado, pero sabemos que hay una ley electoral nacional que determina que hay fondos que se destinan a las campañas. También es cierto que eso es un elemento igualador con respecto a los otros partidos, que quizás hay una disparidad muy grande en cuanto al foco de atención y poner la propuesta en la sociedad, ¿no es cierto? Y en ese sentido el aporte del Estado termina igualando un poco la balanza y no siendo tan desparejo la pelea.
Pero bueno, en definitiva, creemos que con lo que proyectamos de uso de fondos públicos nos sirvió más que bien y lo pudimos aprovechar completamente. ¿Vos crees que el sistema de financiamiento hacia los partidos debería tener cambios? Creo que sí, o sea, en principio se había intentado introducir algunos cambios, algunos fueron aceptados, por ejemplo, al ser elecciones de boleta única, las elecciones nacionales, ya no se mandó el fondo para impresión de boletas, con lo cual el Estado Nacional se ahorró una plata muy importante en cuanto a impresiones de boletas, y eso es valioso. Bueno, lo que se mandó a los partidos es exclusivamente para el uso de campaña, publicidad, ¿cierto? Como gastos que podrían tener durante la campaña, gastos administrativos, alquileres de sedes, digamos, esas cosas, digamos, para eso era destinado. Ezequiel, ¿dónde vuelve ese dinero? ¿Cómo? ¿A dónde vuelve ese dinero? O sea, ¿quién lo tiene ahora? Bueno, ese dinero va hacia la DINE, que es la Dirección Nacional Electoral, y bueno, como ellos dispondrán del fondo, digamos, para qué se utilizará, digamos. Nosotros ya después de devolver el dinero, que todavía no ha sido efectivo, si bien ya presentamos la documentación que respalda la evolución, estamos esperando que quiero que hoy está en Paso de los Libres, que fue a hacer la fiesta con su familia, pueda venir para firmar la liberación de los fondos, digamos. Así que, bueno, nada más que un acto de firma, por así decirlo. Ezequiel, ¿entendés que marcás como un momento bisagra dentro de la nueva política? Porque primero, fuiste candidato a gobernador, sos una persona joven, estás incursionando ya desde hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con la campaña, pero decidiste jugar fuerte con una candidatura a gobernador y ahora volvés a marcar de nuevo como un precedente, ¿no? De, bueno, esto es lo correcto, esto es lo que debería hacerse. Sí, primero volverte a remarcar que fue una decisión partidaria, con lo cual estoy, digamos, muy agradecido al presidente del partido, a Bruno Casado, y a la vicepresidente que apoyaron esta decisión, y Marcela Ojeda, la vicepresidente. Y en segundo lugar, a veces, digamos, uno se gasta muchísimo en temas de qué comunicar y cómo comunicar a la sociedad o instalar agenda, y a veces simplemente alcanza con una acción clara que demuestre una intención y una voluntad de hacer las cosas bien. Y quizás en términos generales no sea mucha plata en sí, porque el Estado no se arregla con ese dinero, y la verdad que lo que falta para que Argentina progrese es mucho más que eso, pero lo que demuestra es querer hacer las cosas bien, de vuelta digo, y eso es lo que te pone en ponderación. Es un poco el gesto que una simple acción. Claro, es el gesto que le está pidiendo la ciudadanía al político, en definitiva. Exactamente, es decir, nosotros tratamos de ahorrar la plata como hoy cada una de las familias trata de salir adelante con el esfuerzo, con decir, bueno, me privo de algunas cosas, pero porque estoy haciendo un esfuerzo para, qué sé yo, ahorrar, que mi familia salga adelante, que mi hijo estudien. Todos hacemos esfuerzo en cada una de nuestras casas, y creo que el político también debería ser muy cuidadoso con las cuentas públicas, ¿no es cierto? Te voy a hacer una pregunta, pero no creo que sea una chicana. Vos sabés que en una oportunidad, hablando con mi abuelo, me dice, hijo, el que quiere hacer bien las cosas en política no pasa de concejal, porque el sistema no se lo va a permitir. Y siempre me quedó flotando, o sea, no quiere decir que los políticos o todos sean así y demás. ¿Crees que tenés futuro en la política con este tipo de actitudes? Nosotros vamos a hacer la excepción de la regla del yo creo en que nos va a ir muy bien, en que el camino está ahí. A veces la tormenta nos deja ver, a veces podemos tener una elección mala. Para nosotros fue el inicio, el partido tiene apenas 8 o 9 meses,
y nada más y nada menos que presentamos una alternativa en la provincia de candidato a gobernador, el candidato a gobernador más joven. Creo que tenemos mucho camino por recorrer y bueno, y a veces la tormenta no te deja ver, pero el camino sigue ahí y nosotros vamos a seguir caminando a pesar de los obstáculos y de las dificultades. Quizás hacer las cosas bien, en algunos casos podría ser un contratiempo, pero a veces, como en este caso, te acerca mucho más a la gente y estoy muy feliz de terminar el año así. Qué lindo. Bueno, Ezequiel, gracias, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, por favor, un saludo grande. Allí estaba el señor Ezequiel Teque Romero, oriundo de Itatí. Fue candidato a gobernador por Corrientes en las últimas elecciones que se disputaron en el mes de agosto. Y bueno, ellos recibieron un total de 45 millones de pesos, que es el mismo monto que recibieron desde la Dirección Nacional Electoral todos los partidos que se presentaban con sus candidatos a gobernador. Y de esos 45 millones de pesos, ellos planificaron un gasto de campaña de 35 millones aproximadamente, fue mucho menor. El excedente, o sea, lo que sobró de esos 45 millones, decidieron devolverlo a la Dirección Nacional Electoral. Vos sabés que me remonto un poco a lo que hablábamos ayer los tres acá. Viste, está tan mal la cosa a veces que cuando alguien hace lo que tiene que hacer es noticia. Es noticia, o sea, es noticia cuando debería ser lo normal, lo cotidiano, lo que sucede en una sociedad civilizada. Pero bueno, celebramos igual que alguien haga las cosas como debe ser, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora pienso, ¿no? A ver, vos incluso sos candidato a gobernador, no podés escatimar en gasto. Sí. Y sin embargo planificaron una campaña muy austera. Una campaña muy austera de decir, bueno, independientemente de eso, que cada candidato, como corresponde, que quiere ser candidato, que aporte para la campaña, que se mueva con recursos propios, y no que el Estado tenga que financiar eso. De todos modos... Bueno, él lo reconoció recién, o sea, el Estado lo que hace es equiparar un poco para aquellos partidos que no pueden, que no tienen los recursos como para poder participar. Eso justamente iba a decirte, de todos modos, y termina igualando la balanza un poco, porque bueno, los partidos más grandes tienen mucho más recursos y espalda para sostener una campaña con, además, campañas tan importantes como la de candidatos a gobernadores o presidentes, por ejemplo, que requieren de que el candidato se mueva por todo el territorio, no solamente hacer campaña dentro de un municipio o de una ciudad. Pero con esto tampoco estamos diciendo que todos los políticos son... No. Lo que pasa es que no lo sabemos, y acá se demostró que se devolvió algo que no se ocupó, y él dice, no es mucha plata, sí, en el amperímetro nacional no te mueve nada. Exacto. Pero es en lo simbólico muy importante. Y también no pone una lupa sobre si a ellos les sobró, ¿por qué a los otros no? Bueno, por eso. Claro. Y que se pueda hacer campaña de una manera austera, cuidando... Por eso digo, más allá del monto y la acción, también expone a los otros. Sí, totalmente. Pero bueno, es ese gesto que la ciudadanía está esperando de la política. Que, a ver, pasó con la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, de decir, no se le va a aumentar el sueldo a los funcionarios, algunos gestos dentro de la campaña que se usaron mucho en la campaña en su momento, de él regalando su sueldo, por ejemplo. Bueno, sorteándolo así. Situaciones como esas, digo, que la ciudadanía estaba esperando un poco del político. Que bueno, ¿quién va a hacer el ajuste económico? Que empiece por la casta, como lo decía Milei, ¿no?